Vamos a calcular la sombra de un prisma y de una esfera. Entonces tenemos, por ejemplo, la línea de tierra y vamos a considerar, por ejemplo, esta esfera, la 27. La proyectamos también en alzado. Tenemos aquí la esfera con sus dos proyecciones y vamos a poner, por ejemplo, un prisma que proyecta su sombra. Vamos a imaginar un punto de luz. Entonces tenemos, por ejemplo, un prisma aquí. Entonces aquí en el alzado es casi como un cuadrado. Mientras que en la planta pues tenemos, por ejemplo, esta figura. Un rectángulo. Bueno, tenemos esas dos figuras y vamos a hacer, por ejemplo, que aquí haya un punto de luz. Entonces tiene por proyección aquí en planta esto y en alzado vamos a poner esto, LSU2, LSU1. Bueno, entonces lo que hay que hacer primero es alinear cada uno de los puntos. Nos imaginamos en 3D pues la esfera, el prisma y el punto de luz. Entonces proyecta cada punto su sombra. Entonces tenemos, vamos a hacer por ejemplo que caiga mejor sobre la esfera, entonces bajamos por ejemplo el punto hasta aquí. Así se hace más interesante el ejercicio, o incluso un poco más bajo aquí. Para que no sea un caso particular que coincida con el ecuador, vamos a hacer por ejemplo que sea este. Entonces tenemos punto de luz, ya no es este, es este, en alzado. Entonces tenemos, esta es la sombra de este punto. Cae aquí, en alzado bajamos ese punto. Hacemos lo mismo con todos. O sea, la sombra de este punto es este. Y aquí una paralela, ya que la figura que sale resultante, este rectángulo, es homotético de este. Entonces, esta línea tendrá por sombra una paralela. O sea que ya tenemos que esta es la sombra. Ya podemos sombrear. Teniendo cuidado de no tocar a la esfera, porque visto desde arriba, en planta, pues la sombra queda detrás de la esfera. Bueno, pues esa sería en principio la sombra de la figura que se proyecta también aquí en planta, según esta línea. Bueno, ahora tenemos, vamos a hacer la sombra propia de la esfera. Entonces simplemente unimos el punto de luz con este y necesitamos una proyección de este plano que pasa por aquí. Entonces hacemos una paralela a esa línea a la altura que queramos. Este es el punto de luz. Bueno, o sea, haremos una paralela a esta línea. Vamos a poner aquí, por ejemplo, para no interferir en la luz. Estas dos líneas son paralelas, nos alejamos un poco y ahora proyectamos ortogonalmente sobre esa línea. Pues no tenemos aquí escuadra y cartabón, pero bueno, una perpendicular
Vamos a ver si ajustamos un poco mejor. Esta ya parece perpendicular. Entonces proyectamos la esfera, que era la 27, 2,7 milímetros. Bueno, tenemos ya la esfera apoyada en una línea de tierra nueva. Es un cambio de plano, ponemos dos segmentos en vez de uno, como aquí. Y ahora también proyectamos el punto. Resulta que el punto de luz tiene esta altura. Esta es la cota, que llamaremos H, desde aquí hasta aquí. Entonces, según eso, también proyectamos esto mediante una ortogonal, o sea, una paralela al eje. Esta sería la ortogonal. Cogemos la cota esta, que la marcaremos para que quede bien claro, por ejemplo, con otro color, con el rojo. Cogemos esa cota, para ser más precisos, cogemos en centímetros sobre 3,4. Bueno, entonces tenemos aquí el nuevo plano de proyección con el punto de luz. Bueno, según eso, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues simplemente considerar un nuevo plano de proyección en donde la luz esté en el plano que pasa por el centro de la esfera. De esta manera, con toda precisión, puedo hacer las tangentes desde V . Bueno, para hacer las tangentes, como ya sabemos, podría hacer una circunferencia que pase exactamente por el centro de estos dos puntos. La intersección de ambas me da el punto de tangencia. Entonces, respecto a este eje de simetría, tengo detrás la parte opuesta para determinar el diámetro de separación o línea separatriz de luz y sombra. Bueno, según eso, entonces ahora ya sabemos que la sombra es esta, en la esfera. Bueno, eso quiere decir que este punto lo podemos ya proyectar también mediante una ortogonal a la línea de tierra, y cae aquí. Y este punto también lo podemos proyectar. Entonces tengo ya estos dos puntos de la elipse. Y el eje mayor pues vendrá también por el punto medio de este diámetro, que no coincide con el centro. Y que necesariamente el eje mayor quedará entre los dos puntos, estos que son los vértices de los diámetros menores. Bueno, pues aquí tenemos entonces ya la circunferencia de sombra. En todo caso, esto, para no entrar en muchos detalles de cómo se calcula, esto está hecho en un ejercicio solo dedicado a esto, que es sombra de la esfera desde un punto. Bueno, pues esta sería la sombra. Y si representamos la recta esta, corta aquí, bajamos este punto. Entonces tenemos que es una recta que pasa por este punto y por este. Este también lo podemos proyectar, tiene esta cota y está aquí exactamente. O sea que proyectaríamos este punto con esa cota. Y también proyectamos este punto y entonces tenemos ese eje de la elipse. Bueno, podríamos proyectar también este punto y todos los de la elipse. Por ejemplo, este. Y ahí tendríamos ya la separación de luz y sombra en la esfera. Lo que pasa que ahora de repente el rayo de luz que pasa por este punto intercepta la esfera y la secciona según una circunferencia que tiene por diámetro desde aquí hasta aquí. O sea que realmente la sección de ese plano a la esfera
pues es una circunferencia que tiene por diámetro esto. Podemos hacer una sección abatida. Buscamos la circunferencia que tiene por diámetro eso. Bueno, podría ser, por ejemplo, esta. Bueno, ahora entonces lo que hacemos es proyectar esto, y como ya hemos hecho un cambio de plano en esta dirección, ahora lo hacemos, por ejemplo, en esto. Entonces, directamente ahora es paralela a la nueva línea de tierra a esta dirección, que nada tiene que ver con la anterior. Entonces ponemos los tres segmentos, ahora nueva línea de tierra, tercera línea de tierra, y ahora proyectamos otra vez el punto de luz mediante una perpendicular a esa línea de tierra. Cogemos otra vez la cota esta, la colocamos aquí, pues perpendicular, y ahora lo que hacemos es la esfera esta se apoya. Para que quede más clara la cosa, podemos proyectar toda la esfera también mediante perpendiculares. Era la 27. Pero resulta que la sección del plano, que tendría, ahora lo podemos poner así, teníamos que la sección del plano cortaba la esfera y lógicamente esto tiene que estar centrado en el centro de la esfera. Por tanto, proyectamos este punto y cogemos esa circunferencia que era la 21. Entonces hacemos esta circunferencia concéntrica. Y ahora en esta nueva proyección ya vemos realmente que el plano que secciona la esfera y que separa la zona de sombra de zona de luz, pues es en realidad el que determina esta circunferencia de sombra. Y también sabemos que el punto de luz viene por aquí y cae exactamente aquí. Entonces tenemos que proyectar este punto y hacer la línea que une el punto de luz con este. Y ese es el rayo de luz abatido. Entonces de repente ese rayo de luz abatido nos está diciendo que intercepta a ese plano de sección de la esfera en este punto. Punto que proyectamos. Si queda por encima, lo vamos a hacer aquí más claro, si queda por encima del diámetro paralelo al suelo, por ejemplo así, entonces también tenemos otro punto de referencia que es subsimétrico respecto a ese diámetro del ecuador. Ahora aquí casi parece que coincide con el diámetro horizontal, o que subsimétrico está prácticamente coincidente en el eje. Bueno, entonces tenemos este punto. Eso quiere decir que el punto de luz que está aquí proyecta la sombra de este punto sobre la esfera en este punto. A partir de aquí es cuando tenemos la sombra de esta generatriz, que será esto. Bueno, y visto desde aquí, como realmente si cae ligeramente por encima, proyectamos este punto y vemos que cae aquí. Y a partir de aquí tendría la sombra de la circunferencia y ya solo nos queda la sombra de este segmento sobre esta línea. Bueno, pues la sombra viene dado en realidad por la sección de este plano que viene por aquí, con la esfera. O sea, nos imaginamos el plano e imaginamos la sección y podríamos obtener distintos puntos de esa sección. Por ejemplo, si yo quiero obtener este punto, tiene que ser los que queden dentro del rango de la línea tangente a la esfera. Por ejemplo, puede ser este. Entonces, este punto sería exactamente el mismo.
pero cortaría necesariamente más hacia abajo, más hacia aquí, o sea, correspondería a este. Bueno, ya tenemos entonces todos los detalles para hacer las sombras de ambas figuras. Vamos a cambiar la música. Bueno, tenemos entonces, vamos a sombrear la esfera. Tenemos zona de sombra de la esfera. Y aquí igual, zona de sombra. Y por último proyectaba la luz en, habíamos dicho que era este punto, y tenía su sombra por ahí. O sea, apenas se vería aquí. Y aquí pues también queda detrás, entonces quedaría todo por ahí, ya no lo marcamos al estar detrás. Podríamos hacerlo, pero bueno. Bueno, tenemos entonces ya, como vimos, necesitamos dos cambios de plano para ser precisos a la hora de sacar esta elipse de separación de luz y sombra. Y eso viene dado por el primer cambio de plano para la esfera, y luego esta segunda para considerar el plano que pasa por el punto de luz y que en realidad está marcando la sombra del segmento vertical aquí sobre la esfera. Bueno, pues esto visto en la práctica, lo vemos con un ejemplo. Entonces tenemos podríamos hacer rápidamente una perspectiva. Por ejemplo, vamos a hacer una cónica. Entonces tenemos, vamos a hacerlo mejor con regla, la línea del horizonte. Bueno, vamos a hacerlo a mano alzada, así vamos más rápido. Y tenemos, por ejemplo, un prisma. Vamos a lateralizarlo hacia aquí para que se vea más claro. Lo ponemos frontal para que se vea también más intuitivo. Pues tenemos aquí el prisma y llega, por ejemplo, hasta aquí. Bueno, esto fuga también hacia ahí. Bueno, tenemos un prisma y ahora tenemos la esfera. Aquí así parece que nos queda algo pequeña, en el otro lado era algo más grande que el prisma. Bueno, pues habrá que hacerlo a mano alzada. Y se apoyaba, como veíamos aquí, un poco más hacia aquí. Entonces tomamos la referencia esta y lo traemos un poco más hacia aquí, por ejemplo aquí. Entonces dibujamos el prisma. Entonces si de repente ahora tenemos que, vamos a hacer la parte de atrás, que esto va a ser un cubo. Entonces vamos a hacerlo con precisión. Tenemos, sale ya muy lateralizado, eso quiere decir que se distorsiona y entonces el contorno de la esfera es una elipse, cosa que en la vista no sucede. Bueno, es perspectiva cónica frontal, por lo tanto esto es un cuadrado. Fugamos. Entonces, para demostrar que esto es un cubo, esto es otro cuadrado, pues lo único que tenemos que hacer es unir este punto con esto, y en este punto de medida, efectivamente la distancia desde F hasta M, pues es la distancia del punto de vista al plano del cuadro. Entonces ya sabemos que esto es un cubo, y esto se podría obtener la magnitud. Pues por ejemplo, si ponemos aquí la línea de tierra, y ahora prolongamos esta línea, pues tenemos aquí el abatimiento de estas dos rectas. Entonces, de repente uno este punto con este. Entonces ahora aquí hago una línea a 45 grados. Entonces necesariamente tengo que este punto, si lo alineo con este, se transforma aquí y detecta aquí en la intersección a esta distancia el punto de vista batido hacia arriba. Bueno, este punto corresponde a este,
y ahora al unir el punto S de medida con este punto y haciendo una paralela, pues tengo aquí la medida real de este objeto, que es esta. Bueno, pero nos interesaba, no vamos ahora a hacer cónica, los detalles de la cónica, lo que nos interesaba pues era dibujar la esfera y ver ese detalle en la práctica, el detalle de las sombras estas. Bueno, pues rápidamente hacemos las dos diagonales o una. Entonces corta aquí, hacemos la horizontal, levantamos una vertical, vertical y vertical. Entonces tenemos aquí el cuadrado que pasaría en el espacio por la mitad, punto medio. Aquí podemos hacer la circunferencia frontal, o sea que la podemos hacer con compás. Y ahora tenemos aquí, por ejemplo, la circunferencia que va a F1 en este cuadrilátero, que pasa por la mitad de este cuadrado y pasa también por el centro del cubo. Corta aquí en la mitad, corta aquí en la mitad, entonces ya podemos dibujar la esfera aquí, la sección horizontal de la esfera, que es esta elipse, y entra tangente por los puntos del cuadrante. Lo mismo con este cuadrilátero. Tenemos aquí otro arco elíptico que entra ahí también tangente y secciona aquí por ese plano meridiano a la esfera, por el punto medio, viene hasta aquí, baja hasta aquí. Bueno, tenemos las tres secciones de esa esfera y ahora podemos definir su volumen mediante el contorno, que es una elipse. Hay que decir que lógicamente el ojo, por tener una visión foveal de manera que ve directamente los objetos para verlos nítidos, pues la esfera la ve con contorno de circunferencia. Pero la perspectiva cónica, por poder ser lateral, o sea, si vemos una esfera y matemáticamente desde un punto de vista la representamos sobre un plano, que es la perspectiva lineal, el contorno de esa esfera puede salir elíptico. Si no está centrado, sale elíptico, ya que este diámetro es mayor que el que corresponde a la altura. Entonces este diámetro es mayor que esto, por ejemplo, o que esto. Bueno, tenemos ya ahí la esfera representada por varias circunferencias, como decíamos, con contorno elíptico, poco real. Por eso, para que salga real, si esta es la distancia, debemos meter todo en un cono que forme 60 grados. O sea, sería aquí, a partir de esta distancia, pues coger aquí 60 grados. Todo lo que exceda de esos 60 cada vez se distorsiona más, y aquí vemos que excede, sale fuera. Bueno, tenemos la esfera y colocamos el punto de luz, por ejemplo, para que corte aquí como habíamos visto. Entonces tiene que venir por aquí el plano que secciona la esfera, y aquí lo secciona ya que la proyección de esta elipse viene por aquí. Tiene que coincidir aquí con el extremo y aquí también. Bueno, pues decíamos la secciona y por tanto esto nos valdría ya para posición del punto de vista. Marcamos esta línea y viene por aquí, por ejemplo. Levantamos una vertical. Aquí ponemos el punto de la luz aquí detrás. Bueno, pues lo que calculamos antes fue este punto. ¿Cómo lo podemos obtener en cónica? Bueno, pues aquí lo vemos claramente. Resulta que este punto, que era en Riad, donde teníamos el abatimiento, aquí proyectábamos este punto. La localización del punto es aquí esta cota y la posición exacta es aquí. O sea que si un punto lo tenemos determinado por su cota y su posición exacta respecto a la esfera, entonces ya cualquier punto lo podemos determinar aquí con total precisión. Entonces simplemente marcaríamos
por donde viene, la altura que tiene, y lo proyectaríamos hacia f1, sabiendo que por ejemplo está sobre un radio a cierta distancia, ¿no? Pero bueno, aquí habría que representar también todos los puntos. Lo único que queríamos hacer ver aquí era que proyectaba su sombra aquí, y por aquí debajo la sombra de esto pues también sería otra curva también, que sería la sección de la esfera, o sea, una circunferencia que se puede ver como elipse. Bueno, todas las demás son sencillas, no como esta. Por ejemplo, este punto, necesariamente la sombra de esto será una paralela y cortará aquí. La sombra de esta será otra paralela y la sombra de este punto será esto. O sea que la sombra será esto. Mientras que la sombra de la esfera desde este punto aquí es más sencillo, por lo menos dibujar los puntos de contacto. Y ahora para calcular aquí la elipse, que se ve que es en realidad una circunferencia, pues también podríamos proyectar todos estos puntos con sus cotas, ya que también están perfectamente definidos. Por ejemplo, este está a cierta altura, ¿no? Está en esta posición sobre esta línea y a cierta altura. Bueno, pues eso también habría que definirlo aquí. Bueno, simplemente marcamos por donde irían las sombras y nada más. Pues tenemos aquí la sombra. Tenemos ahora esta sombra. Y nos faltaría la sombra de la esfera. La sombra de la esfera, pues continuamos el cono de luz, corta aquí y corta aquí detrás. Pues será una elipse que viene desde este punto hasta este punto. Y será una elipse también tangente a esta línea. Y el punto medio para el eje mayor, para el eje menor, vendrá en el punto medio de estas dos. O sea, será una elipse tangente que vendrá por aquí. Bueno, nuestra intención, y luego la curva simétrica, era hacerlo en diédrico, y esbozamos un poco pues cómo se haría luego en cónica. Aquí igual, una vez que alineamos, como vimos aquí, alineamos el centro, alineamos también aquí este punto, tenemos aquí esto, tenemos esto. Bueno, pues podríamos hacer también el plano que pasa por el centro de la esfera, unirlo aquí con su proyección, y aquí donde corta al cono tangente a la esfera, ahí empieza la sombra de la elipse, y donde corta detrás a esa línea que pasa en realidad por el centro de la esfera, que era esto, entonces hasta allí llega la elipse. O sea que en realidad será una elipse también tangente a la línea que va hacia F. Haremos la elipse de sombra. O sea que esta sería, por ejemplo, y esta sería la separación ahí de luz y sombra. Bueno, esas serían las sombras en cónica, y luego lo que decíamos, se proyectaba aquí sobre la esfera. Bueno, el hecho de que geométricamente dividamos esto con total nitidez no quiere decir que en la práctica suceda. De hecho, al incidir la luz aquí, pues necesariamente alrededor de ese punto también hay más sombra. Y aquí habrá más luz porque refleja la zona de luz de atrás. También aquí habrá más oscuridad porque está detrás del objeto.
Y mismo en el prisma, pues hay que ver dónde hay más luz, aquí o aquí. Cuál incide más ortogonalmente la luz. Y también lo que está más alejado se oscurece más. Vamos a imaginar que aquí incide más la luz directamente, aunque parece al revés, pero bueno. Bueno, por último decir solo tenemos el dibujo aquí. Decir solo que para cualquier punto, por ejemplo, si quiero ser todavía más preciso, si por ejemplo digo, quiero saber con exactitud dónde queda aquí el punto de esta elipse o de cualquier otro, entonces hago la sección, una sección horizontal, y aquí con total precisión en esta sección horizontal, aunque aquí parece que pasa por el medio, vamos a hacer un caso que no se vea particular. Hacemos una sección horizontal y vemos que corta a esta línea, que también se puede calcular con total precisión en este punto. Bueno, entonces haríamos aquí esta circunferencia que tiene este diámetro, la proyectamos aquí abajo, hacemos la circunferencia, y de repente corta en este punto, proyectamos ese punto, y cae aquí. Bueno, pues ese es un punto de la elipse. Y de repente, si ese punto de la elipse tiene por longitud, por cota, por ejemplo, h sub 2, y aquí la posición de ese punto también la podemos obtener, por ejemplo, puedo obtener su coordenada, por ejemplo, a partir de la línea de tierra. Entonces digo, bueno, pues este punto queda perfectamente definido por dos distancias. Y en cónica es muy fácil obtener, pasa que aquí sería muy farragoso porque hay muchos puntos, ir obteniendo todos los puntos respecto a las coordenadas que quieran. Entonces podría hacer la línea de tierra por ahí y marcar la posición exacta de ese punto, la distancia a la línea de tierra. La distancia ya vimos cómo se calculaba aquí y la altura también vimos cómo se proyectaba, ¿no? Bueno, pues esa sería la forma de hacer la sombra de un prisma que se proyecta sobre una esfera y desde una luz puntual, tanto en sistema hídrico como en sistema cónico.